Que venga, que sí. Vale, ya nos vemos. Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Vamos a proceder a la presentación del libro. Hola. Si no habláis fuerte no nos vamos Por favor, A ver, tengo el cuello fastidiado, pero en fin. Vamos a proceder a la presentación del libro Podcast Memoria de un pueblo. Es un recuerdo de todo lo que ha sucedido en el municipio desde el año 75 a nuestros días. Es decir, lo vivido por la gente de los pueblos y con los alcaldes que hemos representado al pueblo durante estos años. También querría yo hacer un recuerdo para los alcaldes que han estado presentes desde el año 75, que son Maximiano Mallén, Jesús Romero, Manuel Gorriz y Román Izquierdo, alcaldes presidentes del municipio de Pueblas. En lo que he ojeado, no voy a destripar el libro, porque lo que he ojeado me parece un recordatorio de todo lo que hemos ido diciendo en este municipio. Lo hemos representado los alcaldes, pero luego con el apoyo de todos los vecinos. Yo creo que se han ido diciendo cosas y que el pueblo ha mejorado desde el año 75, y espero que os guste el libro. No lo voy a destripar, os lo van a contar mejor. Todo lo que hay en el libro lo van a contar los autores Gaspar y Lucía. Así que yo por mi parte agradecerles el recopilatorio que han hecho de la vida de Jorca desde el año 75 y que procedan a explicarnos lo que han hecho en el libro. ¿Vale? Habla primero, Gaspar. Sí, bueno, sí, yo casi me pongo de pie un poquito y así se oirá mejor. Bueno, en primer lugar, queremos, los que nos hemos encargado de este libro, que es un libro colectivo, no lo ha hecho una persona ni dos, sino es una co-creación, ¿no? Una creación por varias personas, por muchas personas que han participado en él. Entonces, yo no voy a destripar tampoco el libro, porque lo que interesa es que ya lo habéis encargado, lo leáis, lo veáis y lo disfrutéis. Es un libro hecho por muchas personas y, como todo libro, pues tiene sus antecedentes y su historia. La historia la iremos contando, pero os voy a hacer referencia en primer lugar al índice del libro para que veáis un poco el contenido del mismo. ¿Cómo? No hay índice, pero bueno, hay una serie de puntos sobre los cuales se ha ido construyendo el libro. En primer lugar, se habla de Maximiano Mallén, que fue el primer alcalde en el año 74. Estamos hablando de 50 años de historia. En el año 74 es cuando se produce este movimiento del cual hablaremos, que está en el libro muy expresado, cómo hay un cambio en Jorcas después de unos años que prácticamente se había convertido en una masía. Y a partir de ahí, del año 74 hasta ahora, son 50 años de historia. Siempre faltarán cosas porque la vida es compleja y la sociedad es compleja, pero hay muchos datos importantes que creemos que constatan en el libro. Después se hablará, hay un capítulo dedicado a Alejandro Tena. Alejandro Tena, para los que venís de otros sitios, es una persona imprescindible en este caso, porque fue el que inició este proceso transformador. Después, otro capítulo dedicado a la familia Ariño, concretamente a toda la familia, pero especialmente a dos personas. ¿Me oís los de arriba o no? Vale, si no, levantaré la voz. Es Narciso Ariño Lamata y después Luis Vicente Ariño Rico. Son personas claves en este proceso de traslación. Hay otro capítulo dedicado a mí, que me ha hecho unas entrevistas Lucía, muy generosa conmigo y demás, pero que veréis ahí sobre todo unas fotos muy bonitas que reflejan una etapa interesante de los años 40, 50 y luego posteriormente a partir del 74. Después hay un escrito, porque esto se lanzó y el que ha querido ha participado y ha escrito sus relatos. Los relatos, aunque figuramos de coordinadores,
y yo, sobre todo Lucía, que es la que se ha encargado de la idea y de gestionar todo esto, ya la conocéis, pues normalmente la gente y los que han querido han participado y han escrito y han enviado sus fotos para el libro. Os tengo que decir que es un libro que tiene más de 350 fotos, en color y en blanco y negro. Pues hay un capítulo dedicado a Miguel Ariño Galindo, que está aquí, al lado de Daniel, y que tiene su capítulo correspondiente. También está Eliodoro López Angüesa. No sé si está la hija en el acto. Todavía no ha venido. Pero bueno, es una persona importante en esta historia de la cual estamos relatando. Germán Galindo levanta la mano, que está aquí también con nosotros. Es otro personaje. No entramos en detalles porque los detalles están en el libro. Si luego en el coloquio alguien quiere participar y comentar alguna cosa, por supuesto que será lo interesante. Después hay un capítulo dedicado exclusivamente a la fiesta del agua. El agua es un elemento muy importante, como este relato que nosotros estamos contando, porque es un bien importante, había escasez y así ahí sí que resaltar la labor de los alcaldes a lo largo de esos años que consiguieron que Jorcas tuviera un buen abastecimiento de agua y que supuso un reto para los organizadores de aquellos cambios. Después hay otro capítulo dedicado a Bienvenido Aragón Sancho. No sé si hay aquí algunos familiares, pero bueno, Aragón Sancho ya falleció en Tarragona y vamos a mencionar más detalles. Otro, José Albadalejo y Agustina López. ¿Agustina López está por aquí o no? No ha podido. Que todavía no ha venido. Todavía no ha venido, pero son personajes, estamos hablando de personas que muchos de ellos o están aquí o están próximos y por alguna circunstancia no han llegado aquí. Y después ya lo ha nombrado el alcalde, la referencia a la historia que se han redactado de lo que supuso para ellos el pueblo y lo que hicieron tres alcaldes, podríamos decir, transición entre Maximiano Mallén y el alcalde actual, que eran Miguel Lórez García, Jesús Romero Piqué y Manuel Gorriz Villarroya. Manolo, levanta la mano si que está aquí entre nosotros también. Tenemos la suerte de que también está aquí entre nosotros. Después hay otro capítulo dedicado a Lucas Grau Pérez, que está aquí, ¿no? Es el señor que tenemos aquí. Detrás de cada personaje hay muchas historias, muchas vivencias y algo muy interesante. Mi hermano, que no me lo había saltado, Carlos Izquierdo Ross, que también está aquí. Como veréis, es una relación de personas muy distintas, con trayectorias personales y profesionales muy distintas, que enriquecen a un libro que es necesariamente colectivo y cooperativo. Es un libro de coeducación entre todos. Luego está un capítulo dedicado a la trayectoria de Román, que está aquí el alcalde, que se titula El alcalde del siglo XXI. Ha tenido la suerte de esta última etapa ser el alcalde durante varias legislaturas y que nosotros agradecemos mucho su presencia. También un capítulo dedicado a Juan Galindo Piquer, que también creo que está por aquí. Juan Galindo. Juan, Levanta la mano, Juan, que también está aquí entre nosotros, que tiene un subtítulo que se llama El guardián del parte luz, que tiene algo que ver con esta iglesia de aquí y por eso se ha colocado al final. Y finalmente otro capítulo dedicado a José Izquierdo Fecet, un niño en 1975, un personaje que vive aquí, imprescindible, de los que se han quedado aquí entre nosotros y que es el que de alguna manera facilita todos los problemas que hay por aquí a nivel de carpintería, albañilería y demás, y que en aquel momento era un niño como tantos otros desde 50 años. Pensad que estamos hablando de 50 años de la historia de muchísimas personas que han pasado por aquí. Esto es un poco el índice del cual ahora iremos hablando un poco y después pensamos que podéis participar y añadir. Pensad que no están todos los que son, pero que sí son todos los que están. Es decir, que necesariamente habrá habido huecos, personas que no han querido colaborar, otros que no se han enterado, otros que no nos han apetecido escribir y contar sus memorias, pero realmente el libro está abierto ha estado abierto para que el que quisiera decir algo, decirlo y mantenerlo en la historia viva de este pueblo. Esto sería un poco el índice para que os deis una idea. Luego iremos hablando de algunos de los capítulos más concretos. Y yo quisiera deciros algo
más bien emotivo desde mi punto de vista. Mirad que estamos a la sombra de un árbol, la sombra de una acacia. Hay un pedagogo impresionante que murió de repente, que escribió un libro que se llama A la sombra de este árbol. Ese hombre se llamaba Paulo Freire. Yo llegué a conocerlo personalmente. Daniel, no sé si sabías esta historia. Pues sí, yo lo llegué a conocer. Pues bien, el árbol que tenemos aquí, que es una acacia, tiene su historia. Y tiene una historia de 100 años. Y diréis, ¿cómo es que tiene una historia de 100 años? 50 años antes del 74 hacia atrás, este árbol fue plantado en el año 1927, 26 o 27 o 24, ahora exactamente 100 años. Y diréis, ¿y cómo sabemos esta historia? Pues esto es fruto de aquella época del gobierno de España, todos los colegios de España, un día al año dedicado al Día del Árbol, porque era importante la repoblación de los pueblos con árboles y demás. En todas las escuelas, todos los niños ese día del árbol hacían de representaciones teatrales, poemas y una serie de actividades, y salían al campo ayudados por los labriegos del pueblo, y cada chico plantaba un árbol con la responsabilidad de cuidarlo, de regarlo y demás, y que se mantuviera. Los que sois de aquí veréis que aquí había más acacias que esta, han ido desapareciendo otras que había, pero se mantuvo esta. Y esta, exactamente, para mí tiene un valor simbólico, porque la plantó una señora que era mi madre. ¿Y cómo fue eso? Pues sí, ella nos contaba, y más gente nos contó, que en la fiesta del libro plantaban esos árboles, y que luego los cuidaban. Desafortunadamente se ha mantenido, porque hay intentos incluso, alguien me contaba, de alguien que se le ocurrió pues cortarla, y ha sobrevivido a pesar de los tiempos. Os tengo que decir que hoy hacemos el acto de presentación de un libro, pero después en el ayuntamiento habrá también la inauguración de una exposición de trabajos de bordado de personas actuales y sobre todo antiguas de nuestras antepasadas, que tiene su importancia. En esos cuadros hay un cuadro que dice, lo veréis después los que tengáis ganas de verlo en la exposición, que están en el ayuntamiento. Es un cuadro que es un gallo hecho de colores, con hilos de colores, etcétera, etcétera, y bajo dice, lo hizo Manuela Buch, año 1901. Esa Manuela nació en Portanete cuando tenía 13 años, hizo ese libro, lo cual quiere decir que nació en 1888, estamos hablando de muchos años de historia. Esa chica se enamoró y se casó con uno de Allepuz, que se llamaba Pablo. Ese Pablo era el tío Pablo Ros, que vosotros conocéis, es mi abuelo. Mi abuelo se casó con esta chica, la chica procedía de Fortanete, y se instalaron en Caudé, como no eran los propietarios, es lo que se llama arrendar, ¿cómo se llama los que cultivan la tierra de otros? Bueno, es igual. Arrendatarios. Y ahí en ese momento, ¿qué pasó? Que hicieron la vida, nacieron 2 niñas, hijas de ellos, y cuando la Manuela esta tenía 23 años, las fiebres de aquel momento, una parecida a la pandemia que hemos vivido nosotros, falleció. Y el abuelo Pablo se quedó viudo con 2 niñas de 6 y 4 años en Caudé. Como alternativa, quedándose de esa manera, los abuelos que procedían de Fortanete dejaron aquello, habían comprado esa casa que hay al fondo grande, y las nietas pasaron a vivir con los abuelos y se criaron más bien con los abuelos. Pues esas 2 niñas, una se llamaba Amada y otra se llamaba Agustina, esa era mi madre. Es decir, aquella niña que tenía 13 años plantó este árbol, su madre a los 13 años hizo el dibujo y el eso que tenemos puesto en la exposición del ayuntamiento. Lo digo como la historia
si nosotros indagamos, investigamos y eso, tenemos conciencia de nuestra historia y de nuestros antepasados y de nuestro futuro. Simplemente era un poco contar que el inicio de esta historia, así como la historia empezó con el año 1974, hay otras historias que empiezan en determinados momentos y que estas historias tienen 100 años una, más de 100 años otra, otras tienen 50 años, etcétera, etcétera. Pues nosotros aquí creo que es un punto de inflexión en la historia de Jorca este momento, porque recordamos los 50 años pasados, pero también tenemos que prever el futuro. El viernes tuvimos un acto aquí, para los que no habéis estado, muy activo, donde vinieron unos arqueólogos. Fue interesante porque se llenó el centro de multiservicios, donde se ha descubierto la importancia que tiene la Muela, que está allá al fondo, allá arriba, que es un poblado de una antigüedad de más de 2500 años y que está en proceso de iniciar un estudio en profundidad para ver desde la perspectiva histórica, arqueológica y demás las perspectivas que tiene. Entonces Jorcas puede ser en el futuro un pueblo importante desde el punto de vista histórico, porque aquí hace más de 2500 años se asentó una población muy importante que tuvo una influencia en toda esta comunidad. Quizá me he extendido demasiado, pero pienso que es interesante este tipo de reflexiones. Las historias que aparecen aquí, cada una es distinta. Cada una de las personas que ha escrito aquí y de los que estáis aquí ha tenido unas trayectorias distintas. La mayor parte satisfactorias, con los inconvenientes y las dificultades que cada uno ha tenido. Ha habido una transición de un mundo rural a un mundo urbano y ahora a otro mundo que nos avecina, pero yo pienso que es importante recopilar estas historias. Yo creo que os gustará el libro porque hay una cantidad de fotos, de anécdotas y demás. Y ya dicho esto, se me había olvidado la comisión de organización, porque la organización, la iniciativa fue de Lucía, después nos hemos adherido muchas gentes para colaborar en este libro y en este acto, pero sí queremos dar las gracias a los que habéis venido aquí. Los del pueblo, por supuesto, que están reflejados aquí en este libro, todos los que estéis aquí seguramente, si no vosotros, vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros antepasados. Y los que han venido de fuera, que es importante, ha venido Isabel de Camarillas, José Ángel también de Camarillas, han venido de Alcalá, han venido de Aguilar, un grupo de Aguilar, etcétera, etcétera. Entonces es importante para nosotros que compartan esta experiencia y también puede ser de acicate para que estas experiencias que se están haciendo aquí, se han hecho y han funcionado, pues de alguna manera, en su estilo, pues puedan servir de estímulo para que hagan otras cosas parecidas en los distintos pueblos. Yo me he enrollado demasiado, pero yo quisiera un poco haber hecho un panorama para que veáis de cada libro, que habla de muchas personas, muchas que no están porque ya han desaparecido, desgraciadamente, otras que no han participado pues porque no han tenido ocasión, ni gusto, ni facilidad para hacerlo, pero que pienso que es un libro que os va a gustar. Y luego también os tengo que decir que cuando se acabe el acto, hay algunas personas que ya se apuntaron para comprar 1, 2 o varios ejemplares. Aquí se encargará José Alberto y Teresa de facilitároslo. El precio es de 15 euros y espero que os guste el libro. Y a partir de ahora le doy la palabra a Lucía, porque es la que nos va a contar un poco con más profundidad lo que hoy estoy diciendo. Pues, bueno, sí. Bueno, pues yo me imagino que con lo que ha dicho Gaspar es bastante como para que a vosotros os apetezca leer este libro. Y no solamente os apetezca porque es un libro que puede serviros, si queréis, para hacer cualquier otra experiencia de este estilo o similar, o partiendo de esta experiencia hacer otra cosa distinta en vuestros pueblos, si queréis, vuelvo a repetir, sino también porque es vuestra historia o es nuestra historia, y eso es lo importante, que sea nuestra historia. Tanto Gaspar como yo, como en este pueblo en concreto, se ha tenido desde hace muchos años, desde hace 50 años, una idea fundamental.
Y esa idea fundamental es que no sea nunca una persona quien haga las cosas, sino que la idea que a lo mejor pueda tener una persona pueda ser seguida y consultada con las demás personas, puedan llegarse a un acuerdo y hacer las cosas de una manera colectiva. Este libro, como otros que hemos hecho anteriormente en Jorcas, es un libro colectivo en el que han participado de manera libre y voluntaria todas aquellas personas ya han terminado ya. Dentro de 5 minutos vendrán más, pero bueno, aprovechando. Vale, todas aquellas personas que han deseado hacerlo, tanto en uno como en otro como en otro. Hay una persona que a mí me parece importantísima, que nunca jamás ha tenido un reconocimiento en este pueblo y que sin embargo sí que fue muy importante para nosotros. Para algunos los bautizó, a otros los casó, a otros les dio la comunión. Se llama, todavía vive, Alejandro Tena Lorenz. Es un sacerdote que vino aquí recién salido del seminario y que ante la situación que vio en el pueblo y un poco el desencanto que en ese momento tenían los ayuntamientos, porque no se veían con fuerzas en realidad para coger y decir vamos a echar adelante, sino que estaban un poco acoquinados en realidad. Eran pocos, cada vez veían que se marchaba la gente, unos además abogaban por marcharse, otros querían quedarse, en fin, estaban en una situación bastante fastidiosa, con algún que otro peligro que era inminente, como había sido en los años 70, a principios de los años 70, un brote de epidemia de cólera, que aquí en esta provincia además había pegado permanentemente el cólera de una manera muy fuerte. Y frente a eso había que hacer frente y realmente cambiar el tema del agua de una manera ya modernizarla. Y ante esa situación, Alejandro lo que hizo fue con la iniciativa de decir, ¿queréis que me acerque a Valencia? Dadme alguna dirección. Y entonces yo hablo con la gente que está fuera a ver si se animan. Y entre los de fuera y los de dentro hacemos fuerza. Y esa es la alternativa que tomó. Y esa es la reacción que esa persona tuvo la valentía de dar un paso al frente, de sacarnos los colores, y no tengo ningún problema en decir, de avergonzarnos, porque nosotros éramos los típicos veraneantes, que llegábamos aquí, nos quejábamos muchísimo de que, uy, no tenemos piscina, uy, no hay discoteca, uy, qué fatal, tenemos que ir a por agua a la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mover un dedo en el momento en que había que moverlo para hacer frente a una situación que era la que tenía el pueblo y que dejaba a nuestros mayores, a nuestros abuelos, yendo a por agua a la fuente, invierno y verano con hielo, y sin poder tener un calentador de agua, ni una lavadora, ni un de nada, eso no lo hacíamos ni lo veíamos. Fue esa persona quien nos dijo, nos vino a decir no tenéis vergüenza, no nos lo dijo, pero que nos lo dio a entender. Y ante eso, aquí Gaspar y Carlos y Miguel Ariño y Luis Vicente Ariño, sobre todo estas personas, y alguno más naturalmente, y Germán, pues dijeron, y Eleodoro, pues tomaron dieron también un paso al frente. Y decidieron unirse y decidieron mover. Y decidieron mover como podíamos hacerlo, que era a través de las cartas, de correo, a través de la palabra, a través de llamadas de teléfono, que entonces sí que se cotizaban cada minuto, es decir, que yo me acuerdo a mi padre diciendo, Lucy, el teléfono, que después la factura no la pagas, porque aquellos días, y así sucesivamente. Y se decidió montar unas fiestas que no se hicieron, y no me cansaré de repetir nunca, no se hicieron para la diversión, se hicieron para... Que acabe la...
Un paréntesis. A las 8. Se hicieron para empujar, y que me corrija la gente que lo vivió, si me equivoco, se hicieron para empujar al resto de las personas a que se unieran a todo, o que nos uniéramos todos, y entonces decidiéramos poner y pedir sobre todo, y no dejar de pedir, el agua. El agua, el abastecimiento de agua, la llegada del agua a las viviendas, el que nuestros mayores y nuestras casas pudieran tener una lavadora, una nevera, un váter, una ducha, un algo. Estamos hablando del año 74-75, ¿eh? No estamos hablando del siglo XIX, ni de antes de la guerra civil. Estamos hablando de finales de un siglo XX, ¿eh? En el que la despoblación era una cosa ya brutal y que mucha gente estaba pensando en echar la persiana y decía, ¿para qué voy a poner el agua? ¿Para qué voy a hacer este gasto si pasado mañana nos vamos a ir porque no tenemos trabajo? Eso es lo que de alguna manera nosotros intentamos rebelarnos, y de hecho sin medios, porque no teníamos ni una sola peseta cuando decidimos echar adelante. Ni una peseta, y hay mucha gente aquí presente que lo sabe. Pero bueno, lo hicimos diciendo, bueno, por algún sitio se tiene que salir. Y salimos. Un buen día llegó de repente Luis Ariño en Valencia y dijo, va a venir a cantar un señor al Valencia Cinema que se llama La Bordeta. Y y fuimos a verlo, y entonces decidieron, Gaspar y él, que yo estaba acojonada, con perdón por la expresión, el ir a hablar con él. No fue La Bordeta el que salvó las fiestas, no. La Bordeta lo que hizo fue, bueno, sé ahora esta historia, quiero apoyar esta historia para unir hombro con hombro y cada vez ser más. Y entonces dijo, vale, yo quiero ir a ese pueblo e iré tantas veces, si vosotros queréis, como años allá sea necesario hasta que salga el agua de un grifo. Es decir, él se unió, o nos unimos todos. Y Alejandro, naturalmente, estaba ahí al frente. Estaba tanto en el bar, por mucho que se le criticó, por estar en el bar, por estar ayudándonos hasta altas horas de la madrugada. Un cura, señores, en un bar, hasta las 5 de la mañana, a lo mejor en la barra o sobre todo en la caja, ayudándonos. Pues era su función social. Era como él entendía la Iglesia y la religión. Y se puede decir, y podemos decir, que gracias a él no se echó el cierre, por lo menos en nuestro caso, y a muchos de nosotros nos abrió los ojos, nos puso frente al espejo de una conciencia social. Aprendimos muchísimo de él, y yo particularmente, y creo que muchos como yo, le debiéramos de agradecer lo que nunca se le ha agradecido en este pueblo, y sin embargo en Calamocha sí que se le han agradecido, lo han nombrado hijo adoptivo, etcétera, etcétera. No ha podido venir porque tiene su hermana que tiene 92 años y él vive con su hermana y no puede dejarla sola. No obstante, le mandaremos una película que Alberto está intentando hacer con todo esto para que lo sepa, y por lo menos sepa que no lo hemos hecho tan mal todos, él incluido, y que él está junto con nosotros como debe de estar. El resto del libro lo tenéis ahí. Quiero agradecer a todos los que han participado, desde Pepe, el llamado Pepe Sangrías, de gran memoria, hasta Bienvenido a Aragón, que nos dejó su casa sin estar la familia en ella, solo para que nosotros hiciéramos allí un bar, sin saber a qué se podía exponer su casa, que estaba abierta, y sin embargo nosotros estábamos haciendo un bar sin saber quién podía subir, quién podía bajar, cómo podían entrar en esa casa. Eso es muy de agradecer, evidentemente. Y quiero agradecer a Fermín, a José Jiménez, que ahora está convaleciente, a tantos y tantos, a Pedro Bono, que cantaba tantas jotas, a todas las personas que han estado
están y que no están y que nos han dejado. Porque, como dice el final del libro, y esto es lo último que voy a decir para no hacerme pesada, con el esfuerzo y trabajo de sus naturales, estables y emigrados, este pequeño pueblo ha sido y sigue siendo pionero de lo aquí expresado y otras muchas iniciativas, siempre reconocidas fuera de nuestras fronteras aragonesas. Para la memoria del presente y futuro quedan los testigos de piedra, a los que la Administración sigue sin prestar la atención y el cuidado que serían lógicos y exigibles por ley. La prueba la tenemos en ese parteluz que debiera de estar como debiera de estar. Es el único que queda en la provincia del siglo XVI original y la DGA no se ha tomado la molestia ni de venir a verlo. Pese a todo, unidos a este trozo de tierra generación tras generación, sin ninguna tristeza, nuestra mano escribe esta carta en el camino porque no he salido de ti cuando me alejo. ¿Quién y cómo podrían cortarte de mi pecho y quién recibiría mi sangre cuando hacia ti me fuera desangrando? Muchas gracias. Abrimos el debate para alguien que quiera comentar y yo sí que quería añadir alguna anécdota de interés que me parece importante. Cuando Alejandro el cura nos convoca, a mí concretamente envía una carta diciendo que aquí el pueblo, que está muy bien cuando venimos al verano, que después de agosto aquí no queda nadie, que no hay servicios sanitarios suficientes, que no hay agua potable, que la luz es una miseria porque aquello no sirve para nada y que las personas que se quedan aquí pues no tienen unas mínimas condiciones exigibles de vida y que algo habría que hacer. Y entonces es cuando nos ponemos en contacto, viene aquí, nos facilita pensar que en el año 74 todavía está la dictadura, no puede haber reuniones de la gente, nos podemos reunir en un pub gracias a Heliodoro, que era amigo del dueño de ese sitio y nos permitió reunirnos. Es que si no se cuentan esas cosas parece que no existen, ¿no? Y en ese día, cuando el grupo que llegamos allí, la única mujer era Lucía, ella tendría entonces 17 o 18 años o por ahí, para que veáis un poco la perspectiva. En ese grupo se decidió que habría que recopilar. Bueno, Andrés también se incorporó a esta historia. Trini, que no la veo por aquí, no sé si está por aquí. Ah, que no te veo. Es que como estás de allá. Bueno, la historia es que ahí se acordó una cosa muy sencilla, que es vamos a recuperar las fiestas. Algo muy sencillo. Y eso era un objetivo que se acordó en ese momento y a partir se hizo muy bien. A los pocos días convocamos una reunión en casa de Heliodoro, que desgraciadamente ha fallecido hace poco, en Valencia, y allí nos juntamos un montón de gente. Yo ese día lo recuerdo como algo, como una utopía, un sitio, un sueño como hubiera tenido. Porque allí empezáramos a hablar ya no de las fiestas solo, sino qué se podría hacer en Jorcas. Y aquí hay dos personas en la primera fila que fueron los protagonistas de aquella historia. Uno era Germán, que empezó a hablar. Yo estaba allí, yo era un poco más joven que ellos, no entendía nada de lo que ellos decían, pero Germán planeaba y decía, vamos a hacer parcelas en todas las Peñarroyas hasta Hilar y en toda la Pedriza. Las vamos a vender muy modesta o incluso regalarla. La gente vendrá y aquí cada uno hará su chalet y eso revivirá el pueblo. Una muestra de lo que tenemos ahí. Claro. Aquella utopía se ha convertido. En realidad, ¿no lo ves? Claro, ¿veis ahí la cantidad de chalets y demás? Mi hermano, aquí también. No, pues pondremos una presa en el estrecho de Aguilar, montaremos aquí una piscifactoría, el tío Simón con la gorra irá pagando cada uno que venga a pescar truchas y barbos y el pueblo empezará a revivir. Después de esa noche a las tantas de la madrugada, yo no entendía nada. Yo digo, es que para mí aquello era irrealidad, pero como ellos eran mayores y siempre habían tenido la razón y nosotros obedecíamos a los mayores, pues habrá que hacer lo que ellos dicen. Y luego ya de forma más tranquila, hablando con Luis Vicente, hay que reconocer a Luis Vicente, a la familia Ariño, algo que fue imprescindible.
Luis Vicente Ariño era una persona con un carisma especial, tenía unas dotes de liderazgo impresionantes. Él había organizado, lo veréis en el relato suyo, la Tuna Universitaria de Valencia. En Valencia funcionaba la Facultad de Derecho, tenía su filosofía y letras. No, él aglutinó a los mejores de cada una y montó la Tuna Universitaria. Era una persona de gran capacidad de gestión y fue catedrático de historia. La mala suerte es que tuvo un accidente y el capítulo dedicado a Luis Vicente y la familia Ariño, sobre todo Luis Vicente, en este libro, somos coautores, Lucía y yo, que hemos pedido información, y también Clemente se acordará de nuestro amigo Agustín Feliu, que fue el compañero con el que fue a Madrid a examinarse de cátedra, tuvo el accidente y a partir de ahí su vida tuvo otro cariz. Estuvo a punto de morir, a partir de ahí se presentó a las siguientes oposiciones, se la aprobó, porque en ese momento no pudo seguir. Pero esta persona era una persona muy dinámica, muy optimista. Allí donde fue, pues dejó rastro, estuvo de director del Instituto de Almansa, después de un instituto en Castellón, y esta persona es la que de alguna manera inició, junto con el resto, porque lo que ha dicho Lucía, lo que se ha hecho aquí no lo ha hecho una persona, los hemos hecho todos. Para mí el recuerdo impresionante y afectivo de dos personas que estaban todos los años ilusionados con venir, como era Simón Galindo, que ponía ahí los carteles, que estaba en los andamios, el Luis, que no sé si aquí está su hermana, Luis Herrera, que hacía fotos y estaba ilusionado, y allí donde venían. Organizábamos en Valencia lo que se llaman unas comidas todos los años, en el centro aragonés normalmente, donde nos juntábamos todos. Es decir, a través de esta iniciativa la gente se incorporó. Las fiestas no las hizo ni Luis Vicente, ni Gaspar, ni Lucía. Fuimos unos elementos más dentro de ese engranaje para que esto funcionara, y así fue. Todos hacían su labor, cada uno. En el artículo que escribe Luis, me hubiera gustado si alguien lo hubiera podido leer, el artículo que escribe Miguel Ariño, donde cuando tengáis el libro, por favor, leed el artículo que ha escrito Miguel Ariño con su hija, donde expresa todo esto que nosotros estamos diciendo, el inicio, cómo se buscó a las personas más válidas. Él trabajaba en un banco y es que se encargó inicialmente de la economía. Hicimos una lotería, tuvimos la suerte que nos tocó la pedrea ese año y con eso nos reavivó la economía. Y teníamos una función fundamentalmente de relación social y de pasárnoslo bien, pero también social. Con los primeros dineros que sacamos, pusimos las farolas que hay en el pueblo. ¿No os acordáis? ¿No? Pusimos un aparato supuestamente de sonido para la iglesia. Ah, eso también. El altavoz para que la iglesia tal. Luego fueron eso. Luego fue la remodelación de lo que es la tasca actual, que era el horno antiguo. Pero eso era paulatinamente, no teníamos subvenciones de nada. Y sobre todo, pues también, inicialmente, era un riesgo. Porque cuando se inició el primer año, yo recuerdo, mi padre, para los que vienen de fuera y no lo conocen, había sido secretario en el pueblo. Era una persona, pues, bastante conocida, y cuando se iniciamos las fiestas, tuvimos que hacer eso a lo mejor estaría bien que nos lo contara luego mi hermano, cómo a través del alcalde se inició, que era Maximiano, el padre de Trini y de Maximiano, pidieron el permiso al gobernador civil. Pensad que en aquel momento era prohibido cualquier reunión de más de 6 o 7 personas, que era castigado y estaba prohibido. Es decir, que en aquel momento incluso asumíamos un riesgo. En ese caso, el primer año que cantó la Bordeta aquí, le enviamos la relación de las canciones. Nos tacharon, que aún están los papeles por ahí, aquellas canciones que no se podía cantar bajo responsabilidad de los organizadores que estábamos detrás. Yo recuerdo que vino a casa el sargento de la Guardia Civil y un guardia a hablar con mi padre. Y mi padre les dijo, estos son unos buenos chicos, lo que quieren hacer es que las cosas salgan bien y que participe la gente. Sí, pero sepa que su hijo y Luis Vicente van a ser los responsables si no cumplen las normas. Y entonces había un listado de canciones y había un listado de las que no se podían cantar.
Y la Bordeta, cuando me veía, se acordaba, cuando cantó por primera vez en la plaza, detrás de mí estaba el sargento de la Guardia Civil con una lista controlando si las canciones que cantaban eran las autorizadas o no. Lo digo que ahora lo contamos así, pero fue una etapa difícil, entusiasmante para todos, incluso nos ayudó como personas para comprender los problemas de los demás. Lo digo yo porque esta anécdota, a lo mejor estaría bien que nos contaras un poco, si te parece, la anécdota de Maximiano y tú, que fuisteis a hablar con el gobernador, si te parece, Sí, vamos. bueno, Levántate si no te oigo. bueno, yo agradezco al señor alcalde su presencia, porque me hubiera gustado que estar una reunión con los vecinos. Agradezco a mi hermano, que ha sido un gran colaborador, y agradezco a Lucy, que ha sido el alma que ha generado los libros que vosotros podéis hojear en vuestra casa. Pero la historia no solamente se cuenta en parte. La historia es como un terreno que nos decía ayer en el arqueólogo, que hay una capa, y otra capa, y otra capa. Y esas capas primitivas a lo mejor son antes. En el año 73, Luis Vicente y yo asistimos al primer acto convocado por el gobernador de Teruel, que nos convocaba porque exigíamos a Maximiano, el padre de Trini, que quería tener agua potable en el pueblo. Total, que fuimos allí, asistió Maximiano, asistió Luis Vicente, yo tenía un 600, me había comprado un R12, habían hecho la carretera de Valencia Nueva, cogí más velocidad, cobraba 2.700 pesetas de sueldo al mes y me costó más de 1.000 pesetas la multa que me puso la Guardia de Tráfico. Pero eso es una anécdota. Es una anécdota. Llegamos allí y el señor gobernador pues no decía nada. Maximiano tenía un poco de timidez. Cuando ya pasa, llega Luis Vicente más diplomático y dice: Excelencia, es que nosotros somos hijos del pueblo, vamos todos los años y queremos tener el agua potable. Y dice: muy bien, muy bien. Y yo digo: de excelencia nada. Y se armó un poco el jadeo, ¿no? Total, que nos despidió casi enseguida, nos fuimos. Y entonces el gobernador pregunta: ¿quiénes son estos individuos que han venido con ustedes a Maximiano? No se preocupe, el uno es el profesor de historia y el otro es el hijo del secretario que había allí. Son responsables de todo. Pero entonces nos montaron, sí que nos trajeron agua. Nos trajeron dos fuentes hechas con ladrillos. Una en la mitad, en medio de la plaza, y otra allá abajo de ladrillos. Que cuando llegó el primer año de fiesta, que queríamos hacer toros, no se podía hacer porque la fuentecita esa estaba ahí. Pero no iban, Pero no había agua. no había agua. No, sí, en un principio hubo un día o una semana agua, pero luego no había. Eso es. Y entonces yo propuse a la gente que colaboramos con las fiestas el derribar las fuentes. Y entonces estaba el secretario que había entonces, que se llamaba Agustín, que era también un poco a su manera. Imposible, os llevarán a la cárcel, tal. Pero una noche que estábamos un poco contentos, pues cogimos un pico que yo tenía allí y tal y cual, y se fue a porra la fuente. La fuente ya está, la otra no, la fuente de la plaza. Y se celebraron las mejores fiestas para mí, con el toreo de mi primo que ha fallecido. No sé, Joaquín. Se Joaquín celebraron Villarroya. unas fiestas que hay por ahí, una cinta filmada muy bonita y muy agradable. No me voy a hacer pesado, pero quiero decirte que eso fue una de las anécdotas de la fuente del agua. ¿Quién fue a por el listado de las canciones? A Teruel. Fuimos Luis Vicente y yo. ¿Cuánto? Había 4 folios. De los 4 folios, si había 70 líneas, solamente quedaban 7. Solo estaban tachadas. Cuando empezó a cantar la bordeta, pues, el pobre cuando vio aquello era calor. Y entonces cogió y yo, cuando vino el sargento, que ha dicho mi hermano, que estaba tomando café allí, la Guardia Civil llegó y dijo: oye, ¿y tu padre tal? Pues está allí en casa. Y ellos fueron a casa, tomaron café y se volvieron para acá. Cuando decía él, cuando ya empezaba la cosa más ardiente, pues entonces
yo les dije, mi padre nos está esperando que tiene una botella de coñac y tal y cual. Y se fueron allí y se ve que se alegraron con el coñac y entonces le dijimos a la bordeta, a toda máquina. Y aquello fue extraordinario, fue un momento extraordinario. Y no quiero hacer más pesado porque hay muchas más cosas que contar, ¿sabes lo que dice? Hay muchas más, muchísimas más. Yo, antes de ayer, cumplí 84 años y mi memoria está viva. Y tengo muchos recuerdos y el mejor es el de mi pueblo, por supuesto. Y todas esas cosas que se han contado, es buenas que se tengan en la memoria. Las anteriores también. Y que no quede en un libro, ni en un recuerdo, ni en una lista de vecinos, sino que esto tenga una progresión y que cada día seamos mejores nosotros y por lo tanto mejoraremos a nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere Si alguien quiere contar alguna historia o algún detalle Jesús Ariño ha venido. Si alguien quiere contar, Jesús o Elena, bueno, acaban de llegar el hermano de Luis Vicente, no ha venido hace un rato, ¿no? Jesús, la familia es muy importante, en el caso, la familia Ariño, porque su padre está en el libro. Claro, si fuéramos a hablar de cada capítulo, con cada capítulo tendríamos una sesión, pero hay que resaltar que tuvimos la ocasión de tener a una persona muy dinámica, con mucho prestigio, que incluso nos lo cuestionaron. Es decir, a mí hubo gente que me dijo que veníamos aquí para ponernos flores y tener, pues, no sé, prestigio y sentirnos importantes, cuando le dije, oye, mira, que hay una persona que viene que es catedrático, yo creo que no necesita diplomas, más diplomas, ¿no? Yo digo, yo también hago mi vida y los demás, ¿no? ¿No? Y el tío Narciso fue una persona clave en esta historia, porque los que lo conocisteis, los que venís de otros sitios, no. Narciso es una persona que trabajaba en el banco, pero todas las tardes las pasaba en el Centro Aragonés de Valencia. Tenía muchas relaciones, le gustaba la música, él la tocaba varios instrumentos, aglutinaba a la gente. Aquí, cuando podíamos hablar más cosas, cuando nos planteamos las fiestas era un elemento de juntarse todos y todos participar, desde Luis Herrera hasta el catedrático que era Luis. Y luego también pensamos que había dos elementos importantes en la fiesta. Por un lado, las personas mayores. Los que estéis aquí os acordaréis que el Día de los Mayores era un día muy importante en las fiestas, que se les hacía un regalito a cada uno de ellos, que iba la rondalla a cada una de sus casas, nos invitaban a una copica, la gente cantaba, traíamos a los mejores cantantes de jotas de la zona, y eso animó al cotarro de las personas mayores, tanto las que venían a las vacaciones como las que se quedaban. Y luego otro elemento muy dinamizador importante fue los niños. Pensamos que los niños eran el futuro, y así iniciamos lo que se llamaban los concursos de expresión literaria y plástica. Alguien de aquí hace así con la cabeza, porque algunas de las personas que aquí participaron en aquellos concursos, yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, gente de aquí que está aquí participando, Puri, por ejemplo, incluso Pili, etcétera, etcétera. Nosotros, cuando digo nosotros en este caso éramos Luis y yo, cogíamos el coche y nos fuimos a cantar. Y en el canto entramos con un maestro que había allí que se llamaba Cesario Fernández Purito. Y juntó a los niños de Aguilar y les dijo, vais a hacer dibujos y redacciones y las vamos a enviar a Forcas. Fuimos a Villarroya y allí, como era verano y no había una maestra, no estaban los maestros, pues se juntó una maestra que vivía en Teruel con la ayuda del cura que había allí, se llamaba Faustino, convocó a todos los niños allí cerca de un prado que había en las afueras, y una maestra que estaba de vacaciones hacía de gestora y organizaba los grupos. Lo mismo en Alleput. En Alleput, una compañera, la mujer de José Antonio, la cuñada de José Antonio, Amparo, organizó. La cuñada de Jesús. La cuñada de Jesús. Pues esta se encargó de hacer teatro en Alleput y venir a representarlos a Forcas. Pero sobre todo, todos los años, nosotros lo que hacíamos es un concurso. El primer año nos lo financió la Casa de la Cultura, que vino aquí precisamente el director de la Casa de la Cultura de Teruel.
Pero a los años siguientes, gracias al cuñado de Miguel Ariño, Eduardo, que trabajaba en Disbesa, una distribuidora de libros, nos regalaba prácticamente o con el mínimo precio, de forma módica, todos los libros que nosotros quisiéramos. Y todo niño que participaba en esa experiencia, como premio, poníamos primer premio, segundo y tercer premio en los carteles, pero luego todos tenían el mismo nivel de premio. Un libro, todos, por el hecho de participar, tenían un libro. Me acuerdo la cantidad de trabajos que trajeron los de Villarroya, y trajeron sobre todo una cantidad de fósiles que habían sacado del Mailo y que expusieron en el día de la exposición. Es decir, aquello generó un movimiento en el que participaban niños, mayores, etc. Organizamos lo que fuera los partidos de guiñote, Ingorra y demás, y sobre todo de pelota, porque la pelota es algo importante que hay que volver a reivindicar. En los partidos de pelota, que antiguamente los que estáis aquí, cuando se acababa la misa de los domingos y los días de fiesta, eran las partidas con el padre de Milagros, aquí, el tío Valentín. El tío Valentín. No, el tío Joaquín. El tío Joaquín, el tío Valentín, etcétera, etcétera. Pepito. Y luego Pepito, el hijo del maestro, que también participaba. Pepe Martín, que era tal. Venían incluso de otros pueblos. Me acuerdo que venían uno de Villarroya y de Allepuza a participar en los campeonatos. Todos tenían una copa, luego unas fotos, etcétera, etcétera. Y luego también tenía una repercusión social a través de la prensa. Mi hermano había hecho periodismo, Lucy también se le daba muy bien todo eso, y enviábamos crónicas a los distintos medios que había próximo aquí para que se difundiera. Y la gente del pueblo, cuando se iba y los que se quedaban, leían aquello y decían qué importantes Jorcas que sale en la prensa, porque en aquel momento pues también era. Es decir, podíamos estar aquí contando anécdotas y anécdotas, pero yo creo que lo importante es que en el tiempo que vivimos, en el mes de agosto, con la calina que hay, que en un día como hoy, el día de San Lorenzo, y que se haya podido reunir aquí una cantidad tan grande como aquí, yo creo que es un milagro, que os agradecemos la venida, y yo termino con estas palabras dándoos las gracias, y que esto no quede así, sino que nosotros ya, al menos yo que tengo bastante más de 80 años, pues doy un paso al lado, pero que las nuevas generaciones es importante que se impliquen en el momento actual y con las condiciones actuales que hay. Yo creo que es importante. Bueno, yo creo que con esto... Y antes de nada, que ahora, aparte de venir a por el libro, los que lo tienen encargado, porque para recogerlo y esto, ¿no? Que luego, los que queráis, podamos ir a ver la exposición que está hecha. Que gracias a Gini, a Puri, a Gema, en fin, que ayer nos tiramos la tarde entera ahí colgándola, costó un montón, pero creemos que ha quedado muy bonita y que es algo que realmente es un homenaje a las mujeres rurales, que son las que verdaderamente han puesto desde hace muchísimos años, más de 200 años, ahí tenéis la prueba, el arte original, los originales del arte en nuestras casas, porque son bordados a punto de cruz. Y eso es la primera vez que se hace. Y luego además veréis la obra, aparte de muchas otras, de una mujer que ha continuado bordando a lo largo de los años y que se llama Teresa Izquierdo Pérez. Bordando, y ha hecho unos cuadros fantásticos, fantásticos, que solamente cuando los veáis podréis valorar el enorme esfuerzo, el trabajo y la maravilla que son. Y a los chicos y a las chicas jóvenes os digo, está absolutamente de moda, es de lo más in, el bordado, porque ahora ya es arte otra vez, y están exponiéndolo en los grandes museos, haciendo grandes exposiciones, y los diseñadores están trabajando también con bordado en los desfiles de modas. O sea, que tenerlo en cuenta y empezar a bordar. Entre otras cuestiones, es bueno para la salud mental y es bueno para otra serie de valores y no es ninguna pérdida de tiempo, al contrario. Pues el que quiera el libro,
que quiera el libro, que venga por él. Que lo vende, que lo tú. Arreglado.